Me presento, yo soy Carlos Mario Cáceres y pues mi tesis se trata de un modelo multiestrategia de software autoadaptativo para sistemas ciberfísicos. Los sistemas ciberfísicos son dispositivos impulsados por software y estos interactúan con el mundo físico. Dependiendo del dominio de la aplicación, un sistema ciberfísico podría tener perturbaciones externas o internas. Externas como la humedad o la temperatura ambiental e internas como el desempeño del mismo sistema. Entonces, las estrategias autoadaptativas resuelven estas perturbaciones para asegurar la calidad del sistema. En una revisión literaria hecha por Muccini y Weiss encuentran que la eficiencia y el desempeño es una característica relevante de las aplicaciones de sistemas ciberfísicos y para realizar actividades autoadaptativas eficientemente, la solución más usada son los lazos, son las estrategias usando lazos retroalimentados. En otra revisión hecha por Setsov y otros autores introducen las estrategias autoadaptativas que están basadas en la teoría de control y lazos de control retroalimentados. Entonces, actualmente ya hay soluciones de software autoadaptativas para aplicaciones de sistemas ciberfísicos donde las industrias pueden traer sus casos de usos y podrían adoptarlas a sus propias necesidades. Pero a pesar de que de estas posibilidades y que ya, ya están las estrategias más usadas para realizar estas actividades de software autoadaptativos como las lazos MAPIs y los lazos retroalimentados, pues no convergen a una solución estándar debido a al diverso dominio de aplicaciones y a las distintas combinaciones de mecanismos para lograr la autoadaptación. Sin embargo, creemos que se puede realizar una mejora sistemática al modelar las estrategias autoadaptativas para sistemas ciberfísicos y que sean independientes del dominio. Además de corroborar la usabilidad del modelo propuesto con el estado del arte, realizando implementaciones de las soluciones propuestas en la literatura con nuestro modelo. Entonces, para lograr esto, proponemos las siguientes preguntas de investigación de cómo modelar una estrategia autoadaptativa para sistemas ciberfísicos que sea factible en cualquier dominio de aplicación y cómo modelar otras estrategias autoadaptativas, además de los mecanismos de estrategias de lazos MAPIs. Entonces, esta tesis tiene como objetivo estudiar el estado del arte de las estrategias autoadaptativas para sistemas ciberfísicos en los trabajos donde se apliquen soluciones independientes de un dominio específico y que estén basadas en mecanismos, en estrategias de lazos retroalimentados y lazos MIPIs. Entonces, como objetivos específicos, planteamos que es importante reconocer los patrones, conceptos y diferencias entre las distintas estrategias autoadaptativas estudiadas, definir los principios para construir un modelo multiestrategia de software autoadaptativo para sistemas ciberfísicos y analizar cómo el modelo propuesto hace match con las estrategias de software autoadaptativo existentes. Entonces, para abarcar los objetivos específicos, pues presentamos los trabajos relacionados con el estado del arte de software autoadaptativo y presentamos los patrones aplicados para realizar dichos estudios. También discutimos acerca de las diferencias encontradas entre las distintas estrategias autoadaptativas, definió los patrones que abarcarán los conceptos del metamodelo multiestrategia y describimos la construcción del metamodelo. También describimos un proceso entre el modelo propuesto y los casos estudiados para corroborar
la usabilidad del mismo. Entonces, dentro de los trabajos relacionados, primero vimos que la, en la revisión literaria hecha por Muccini y Weiss, ellos exponen que los lazos retroalimentados y específicamente los lazos MIP son los más usados para definir sistemas autoadaptativos para sistemas ciberfísicos, donde incluso se presentan combinaciones de estas estrategias con otras para lograr la autoadaptación. También mencionan que las estrategias autoadaptativas se expanden a través de múltiples capas del stack de tecnología. Entonces, por ejemplo, en este modelo generalizado de 3 capas, la estrategia autoadaptativa ubicada en la capa de mantenimiento tiene interacciones con recursos ubicados en la capa física e interacciona también con entidades de software ubicadas en la capa de aplicación. Adicionalmente, en otro trabajo hecho por Musil y otros autores, basándose en el de Muccini y Weiss, destacan 3 patrones de estrategias autoadaptativas que ellas pueden cambiar su ubicación dentro del stack de tecnología. Hablan del Synthesize Utilize, Synthesize Command y el Collect Organize. Estos pues los explico más al detalle dentro del documento, pero el conocimiento que mejor puedo extraer de estos patrones es las clases de estrategias de autoadaptativas que usan, en cuáles capas del stack tecnológico se usan, se aplican, están localizadas y cómo interaccionan respectivamente con los recursos, los pasos los pasos o las estrategias de software autoadaptativo y las otras entidades de software presentes en el sistema o en la infraestructura. Por otro lado, está la tendencia de usar la teoría de control y los lazos de control retroalimentados, donde son extensivamente más usados en la industria de los procesos de manufactura, donde el desempeño, la robustez y la confiabilidad son necesidades primarias. Adicionalmente, la teoría de control es una disciplina que provee modelos o métodos formales para diseñar controladores que envían una señal de control a un actor basándose en una señal deseada o set point y una señal de monitoreo de uno o más sensores. Lo interesante de usar la teoría de control es que se podría usar como una estrategia autoadaptativa desde el lado de la programación de software, dado que los controladores, actuadores y sensores se pueden tomar como componentes de software y aplicar estos métodos formales en el diseño de sistemas autoadaptativos. También existe otra tendencia de la metaadaptación que consiste en sistemas autoadaptativos que reorganizan funcionalmente componentes de otras estrategias autoadaptativas. También los trabajos que usan esta, esta estrategia también presentan modelos a nivel de arquitectura de software, presentando así detalles de más alto nivel de los componentes de software que interactúan con los elementos del sistema. Entonces, por ejemplo, está el de Geosatopoulos y otros autores que modelan lazos MIPs y que los ubican en distintas capas del stack de tecnología. También está el de D'Angelo y otros que modelan lazos MIPs que se desempeñan en ambientes descentralizados. Esto lo que significa es que los componentes del lazo MIP están desacoplados y están ubicados en distintas capas del stack de tecnología. Y el de presentado por Fogel y Gies modelan lazos retroalimentados basándose en el paradigma MDE.
Entonces, para definir un modelo de multiestrategia, pues extraímos los conceptos y diferencias que habían en estos trabajos, y a partir de estos conceptos es que hicimos la construcción del metamodelo. Entonces, el principal o el primer concepto que quisimos definir acá fue el concepto de capa de layer, que es la representación de una capa actual que se encuentra entre el stack de tecnología o una capa proxy creada por el desarrollador para realizar otro tipo de representaciones. Lo importante de este concepto es que es donde se contienen o están los componentes tales como las entidades de software, recursos de datos o los mismos pasos de las estrategias autoadaptativas que interactúan con otras ubicadas en distintas capas del stack. También están que estos componentes dentro de las capas usualmente son modelados como cajas negras, dado que ellas se comportan según según el detalle del sistema, tales como las entidades, recursos o pasos concretos de la estrategia autoadaptativa. Se me olvidó mencionar que pues dentro del metamodelo nosotros lo representamos con la clase Context Layer. Entonces esta clase es la que va a contener este concepto de layer. Continuando, entonces para definir el concepto de componente dentro de un sistema autoadaptativo, definimos dos clases. La primera es la Resource Component, que del cual Behavior Entity se va a extender. Y de esta manera, cuando las interacciones estén enlazándose, pues se va a tener la información de con cuáles otros componentes va a realizar estas interacciones. Para definir un poco mejor qué significaba una entidad, un recurso o un paso concreto de una estrategia autoadaptativa, una entidad es un componente de software que colabora con la estrategia autoadaptativa, pero es el paso de la estrategia autoadaptativa es como tal el que hace parte de la estrategia, y es el que contiene los requerimientos de dominio para lograr la adaptación. Y ya el recurso es un componente que no necesariamente tiene que ser de software, y el cual se relaciona más es como con el que se va a tener el acceso de datos que podría proveer de la capa física. Em, entonces esto para definir cómo los componentes interactúan con otros a través de distintas capas, y cómo se definen los lazos de retroalimentados. Tenemos que pues, los lazos de control pueden ser lazos abiertos o lazos cerrados. Los lazos abiertos no tienen no comparan una señal de retroalimentación, que es el efecto que hay sobre un componente controlado. En cambio, con diferencia al lazo cerrado, que se conoce más como el lazo retroalimentado, si compara esta señal retroalimentada con un valor deseado para determinar una señal de control. Entonces, para representarlo esto en el metamodelo, la clase Feedback Loops va agrupando entidades con una relación simple, y de esta manera los lazos pueden reutilizar componentes ya instanciados dentro de las distintas capas o que estén agrupadas dentro del context layer. Hablando más sobre las interacciones, pues las interacciones dentro de los sistemas de software autoadaptativo son las conexiones que hay
para facilitar las comunicaciones entre distintos componentes. Aquí es donde encontramos la principal diferencia entre los trabajos presentados en la literatura, donde unos usan el patrón mediador y otros usan el patrón constructor. Entonces, en nuestro caso, decidimos usar el patrón constructor debido a que los componentes, al agrupar las interacciones por composición, ya de una vez se llevan la información de con qué otros componentes interactúa, mientras que, vuelvo acá un segundo, acá el patrón mediador es únicamente la clase de interacción la que lleva la información de con qué componentes se está realizando dicha interacción, y pues los componentes no tienen esa información para realizar algún tipo de comportamiento o behavior adicional. Entonces tenemos que pues los lazos retroalimentados o los lazos de control pueden estar formados mediante el, el patrón mediador o el patrón constructor, pero en este caso para realizar nuestro metamodelo usamos fue el constructor. Acá no me quedó completo, dado que falta un concepto que era el séptimo, que es el que habilita las capacidades de la metaadaptación, y es un paso sencillo, dado que pues a la clase Resource Component eh, permitimos que el feedback loop y context layer se extiendan de esta clase, así permitiendo que las interacciones tengan como recurso también estos elementos, y así las entidades con el behavior adecuado pueden realizar actividades de metaadaptación a dichas clases. ¿Sí? No sé si mis disculpas, no me quedo faltando esa diapositiva, pero era resaltando ese detalle de que de esa extensión que realizan estas clases adicionales para lograr la metaadaptación. Ya para comprobar la usabilidad del modelo, por temas de tiempo, pues lo vamos a mostrar solo con uno de los casos, que fue con el modelo de Fogel y Gies, pero los demás los encontramos en el documento de la tesis. Eh, en este caso, el modelo de Fogel y Gies, ellos modelan los lazos retroalimentados en base a, ele- en base a componentes llamados como modelos y operation behaviors, donde el operation behavior es responsable de agrupar los model uses por composición, y que este model use son las interacciones que hay entre los distintos modelos. Y para consolidar el lazo retroalimentado, megamodelo es la representación de ese lazo retroalimentado usando, agrupando modelos y operations behaviors. Entonces, a la hora de mapear este modelo con el nuestro, pues pudimos representar los mismos elementos como instanciaciones de nuestras clases, donde el execution context del modelo de Fogel y Gies es una instancia del context layer, y que esta a su vez pues va agrupando los megamodelos y los operation behaviors y los modelos que contenga el sistema. La principal diferencia que hay entre estos dos modelos
o de esta instanciación versus el modelo original es la manera como el feedback loop o el megamodelo agrupa los operation behaviors y los modelos, dado que no existe más la asociación por composición. Esto permitiendo de que cada instanciación nueva de megamodelo puede reutilizar instanciaciones ya creadas de operation behaviors o modelos. Y esa, esa diferencia, perdón, con el modelo de Foggy Liquidez es que cada vez que se crea un megamodelo, pues se debe reinstanciar nuevamente los, los, los componentes que tenga debajo. Adicionalmente, como Operation Behavior es una extensión que viene del Resource Components ahora las interacciones pueden realizar conexiones también con este componente para extender un poco más la capacidad metaadaptativa de que pues en el modelo de Foggy-Liggins únicamente existía el elemento modelo y el megamodelo extendía de él. Entonces, como tal, encontramos que el metamodelo puede mapear componentes encontrados en otros trabajos y que los conceptos que definimos o que abstrajimos de la literatura también los abarcan. Con diferencia de que en el modelo presentado por D'Angelo, pues el modelado de los feedback loops de los lazos retroalimentados lo hacen es con un patrón de diseño distinto, el patrón mediador, y que las interacciones que hay dentro de estos componentes únicamente los hace es entre los mismos componentes del lazo MVPI, no con, no con otros clases o componentes de alta jerarquía o de alta jerarquía de abstracción, ¿sí? Entonces, por eso es que ellos no tienen este objetivo logrado. Entonces, como conclusión, tenemos que pues el metamodelo es independiente del dominio, plantea el modelado de estrategias para múltiples estrategias de software autoadaptativo, que también presenta una vista de arquitectura de software de ingeniería, donde se representan los componentes de software en un alto nivel y pues se puede ver cómo interactúan con otros y cómo se comportan, que también es posible modelar lazos retroalimentados, también incluyendo los lazos MIPs, que son los más usados en las soluciones de software autoadaptativo. Y que pues nuestra validación fue este ejercicio de implementarlos con los modelos presentados en la literatura y viendo cómo se podría hacer match de sus componentes, incluso haciendo algunas mejoras agregando las capacidades de la metaadaptación. Creemos que en futuros trabajos se puede compartir el metamodelo con la industria del desarrollo, con la industria del software, y así puedo comprobar qué tanto facilita el metamodelo de las actividades de diseño. Y también que quizás se pueda proveer un framework que permita agregar las invariantes relacionadas con un dominio específico y así como expresiones OCL que definan restricciones encontradas en un desarrollo particular. Y pues esta sería la presentación.